Los saludos. Como pudimos observar en la presentación del compañero, la granja Animal Pro del Norte, ubicada en la ciudad de Cúcuta, es una granja mediana en la cual en la actualidad existe un plantel de 150 cerdas, pero desde el año 2021 al 2026 han pasado pues, por la granja 336 cerdas. Algunas ya no existen, otras están empezando su producción, pero bueno, los registros que estamos presentando en este trabajo, como lo dijo el compañero, son en base a 336 cerdas que han producido en la granja. De esas 336 cerdas, se han servido en su totalidad 1217 veces, y las cuales han producido 763 partos. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente el 62.3% de los servicios realizados en la granja desde el año 2021 han logrado ser partos. Eso es una tasa muy baja en comparación a los valores idóneos que están alrededor de entre el 80 y el 85%. ¿Por qué es ocasionada esta tasa de aparición tan baja? Principalmente por las fallas reproductivas. ¿Cuáles son las fallas reproductivas? Las fallas reproductivas en una granja de cerdos son tres principalmente: las repeticiones, las cerdas vacías y los abortos. Vamos a observar más a detalle cada una de ellas. ¿Qué son las repeticiones? Las repeticiones son cuando la cerda es cubierta o servida y ella no llega a fecundar. Ella a los 21 días, porque su ciclo estral es de 21 días, vuelve a salir en celo. Ese nunca es tan exacto, puede ser entre el día 20 y el día 25. El día exactamente las cerdas que son más puntuales son 21 días, pero se acepta un rango entre 21 y 25 días. Una vez que la cerda vuelve a salir en celo, se considera ya una falla reproductiva y se vuelve a servir. En las granjas comerciales por lo general se le dan únicamente 3 servicios a la cerda. Si a la tercera vez la cerda vuelve a salir en celo, no queda preñada y presenta una cuarta repetición, esa cerda es descartada porque ya no es rentable mantenerla en el rebaño. Bueno, para la granja Animal Pro, para que tengan una idea, desde el año 2021 se han presentado 334 repeticiones de celo. Eso equivale al 78% de las fallas reproductivas. Luego tenemos las cerdas vacías. ¿Qué son las cerdas vacías? Una vez que la cerda no repite celo entre el día 21 hasta el día 30, esa cerda se considera preñada. Entonces luego viene un proceso en las granjas más tecnificadas de hacerle una revisión ecográfica a la cerda para constatar su preñez. ¿Por qué? Porque ocurre eso, que muchas veces la cerda no queda preñada, pero al estar en contacto con otras cerdas del rebaño que sí quedaron preñadas al servicio, empiezan a generar una hormona que es la progesterona, que es la hormona de la preñez. Ellas empiezan a segregar esa hormona pensando que están en las mismas condiciones que las vecinas. Como las cerdas se colocan una al lado de la otra y entonces no salen en celo. Entonces el operario considera que la cerda está preñada. Eso se corrobora con la revisión ecográfica. Bueno, en la granja el 15% de las fallas reproductivas son ocasionadas por cerdas que son detectadas vacías, que no quedan preñadas, pero que tampoco salen en celo en el tiempo adecuado en la repetición. Y por último tenemos los abortos. ¿Qué son los abortos? Son sencillamente que la cerda queda preñada y en el proceso de formación de embriones y formación del feto, ya el primero o el segundo mes de gestación, la cerda tiene una pérdida espontánea ocasionada por diversos factores que pueden ser manejo, pueden ser factores sanitarios, pueden ser factores ambientales, que es lo que está ocasionando eso en la granja Animal Pro. Principalmente son problemas por calor ocasionados por estrés térmico en la cerda. Esto equivale al 6.5% de la pérdida. Para que tenga una idea, una situación crítica para una granja en cuanto a repeticiones de celo está alrededor del 18%. Si nosotros multiplicamos el 78% de repeticiones por la tasa de, vamos a decir, de fallas, que es del 38%, nos da que las repeticiones son como un 30% de
las fallas que tenemos en granja, que eso es muy elevado. En cuanto a los abortos, una granja con abortos con valores superiores al 5% equivale también a unos problemas críticos. En la granja así vemos que el 6.5% sobre el 38% de las fallas reproductivas equivalen a abortos. Estamos hablando de un 3%. Está en la modo alerta, vamos a decirlo así. Y en cuanto a las cerdas vacías, en una granja es aceptable un valor de menor del 10% y más del 15% es crítico. Bueno, aquí vemos que tenemos el 15%, pero sobre un 38% de fallas reproductivas, quiere decir que esto equivale a un 6%. Estamos en una fase aceptable. Quiere decir que en cuanto a los abortos y en cuanto a las cerdas vacías, tenemos unos números aceptables, más no en cuanto a las repeticiones, que estamos en periodo crítico. Ahora observemos a cuándo están ocurriendo las fallas reproductivas en la granja. En este cuadro, en este gráfico de aro, podemos ver cuáles son los días promedio en cada una de estas fallas. Podemos ver que para los abortos están ocurriendo en promedio a los 63 días de gestación. En una granja normal, los abortos ocurren entre los 45 y los 60 días. Por lo general son ocasionados por problemas patológicos. En la granja, gracias a Dios, los problemas sanitarios son mínimos. Nosotros sí tenemos incidencias de enfermedades como parvovirosis y leptospirosis, pero en muy bajo grado. Pero estamos casi convencidos de que los problemas ocasionados por abortos son por estrés térmico. Ahora vemos que las repeticiones están ocurriendo a los 28 días. Una repetición, como ya lo dije anteriormente, normal está entre los 21 y los 25 días. Quiere decir que en realidad no son repeticiones de celo. Las cerdas sí están quedando preñadas. El problema es que no logran, por el calor, mantener la gestación. Entonces, los embriones mueren al día 28. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos se reabsorben y entonces la cerda no presenta aborto porque todavía los embriones son muy pequeños y no es considerado un aborto, sino una reabsorción embrionaria, y las cerdas no están saliendo del celo a los 28 días. Esto es un indicador sine qua non de que el problema es un problema de estrés térmico. Ahora vemos algo que llama la atención, que es las cerdas vacías. Los días de detección de cerdas vacías está en 50, es decir, 49.8. Esto es un problema de manejo, porque como ya dije anteriormente, nosotros podíamos detectar una cerda vacía a los 30 días. Fíjense que estamos tomándonos 20 días más de lo requerido. ¿Por qué? Porque al no haber en la granja un ecógrafo ni una persona especializada en realizarlo, entonces hay que esperar la presencia de un veterinario para que haga el trabajo, y fíjese que por lo menos aquí se están perdiendo 20 días promedio por cada cerda vacía por el hecho de no hacer el trabajo a tiempo. Ok, ahora miremos las fallas reproductivas por año. Si bien es cierto que el rebaño de la granja Animal Pro ha ido aumentando año a año, donde hubo una pequeña baja fue del año 2022 a 2023, sin embargo, podemos ver que las fallas reproductivas por año fueron creciendo desde el 2022 al 2024, y en el 2025, cuando el rebaño creció en mayor cantidad, podemos ver que las fallas reproductivas fueron inferiores al año 2024. Eso nos da una esperanza de que en el año 2026 logremos bajar más las fallas reproductivas, porque se están haciendo mejores prácticas, sobre todo en la adecuación del clima del galpón de reproducción. Ahora, a manera de ilustrar, podemos observar cómo es el comportamiento de las fallas reproductivas mes a mes en la granja. Vemos que en los meses donde ocurren mayores, esto es en promedio tomando en cuenta desde el año 2022 al 2025. ¿Por qué? Porque todavía no podemos hablar del 2026, y el 2021 la información se tomó a partir del mes de octubre. Entonces se filtró la información y estamos tomando en cuenta 22, 23, 24 y 25. Podemos observar que en esos 4 años, los meses donde hubo mayores fallas reproductivas fueron el mes de enero, los meses de abril y el mes de agosto, en comparación con los otros meses. Sí podemos considerar que el mes de enero y el mes de abril son meses muy calurosos,
por lo tanto es normal que haya mayor cantidad de fallas reproductivas. El mes de agosto, si no es cierto que no es muy caliente, es un mes muy húmedo, donde aumenta mucho la humedad relativa y esa misma sensación térmica puede ser que esté ocasionando que en ese mes las repeticiones o las fallas reproductivas aumenten. Quiere decir que se deberían tomar estrategias en esos meses que son los más críticos para evitar que estas pérdidas sigan ocurriendo. Ahora, a continuación, vamos a ver las consecuencias que tiene ese estrés térmico en los partos. Como podemos ver, la granja Animal Pro tiene un rebaño constituido en un 90% por cerdas de origen de casa genética de cruces de dos razas maternales puras, que son Larwach y Landras. Quiere decir que son cerdas F1, supuestamente tropicalizadas, adaptadas a la zona, vamos a decir, calurosas de las regiones colombianas, productoras de cerdo. Sin embargo, vemos que en la granja Animal Pro nosotros hemos obtenido un promedio de lechones nacidos totales por camada de 11.53, cuando con ese material genético nosotros deberíamos estar alrededor de los 14 lechones nacidos totales. ¿Qué son los lechones nacidos totales? Es la suma de lechones nacidos vivos, lechones nacidos muertos y momias. ¿Qué son las momias? Las momias son sencillamente animales que en el periodo de la gestación mueren, embriones que mueren a determinado momento, pero que no mueren todos, sino muere una cantidad pequeña, 1, 2, 3 lechones, y eso no hacen que la cerda aborte, sino que ellos sencillamente dentro del cuerno uterino se momifican y la cerda continúa su gestación con las demás crías que mantiene vivas dentro del tracto reproductivo. Entonces, al momento de expulsar, el momento del parto, expulsa esas momias que son embriones o feticos que no lograron llegar vivos al final del proceso. Ahora, de esos 11.53 lechones nacidos totales, vemos que únicamente 10.7 nacen vivos. Quiere decir que hay una tasa de sobrevivencia al nacer del 92.9. Eso, si se quiere, es bajo. Nosotros deberíamos estar por encima del 95% de sobrevivencia. ¿Qué puede estar ocasionando esa pérdida al nacer? Bueno, sencillamente que por el mismo estrés térmico los lechones nacen con un peso inferior a 1 kilo. Muchas veces esos lechoncitos que nacen con pesos inferiores a 1 kilo no logran sobrevivir el proceso de parto. Entonces muchas veces son ayudados por los operarios. Ellos a veces intervienen, sobre todo cuando la cerda tarda mucho tiempo en parir, que no puede pasar más de 20 minutos entre la salida de un lechón y otro. Entonces ellos intervienen, pero muchas veces no logran que el lechón nazca vivo. Entonces, bueno, ya se considera una pérdida, un lechón nacido muerto. Entonces, nosotros estamos perdiendo en granja 0.8 lechón en cada parto, producto principalmente de lechones nacidos pequeños y quizá lechones que nacen débiles y no tienen la capacidad de pasar el conducto de parto y lograr salir a la superficie vivos. Ahora, luego vemos otro indicador, que es de esos 10.7 lechones nacidos vivos, solamente sobreviven al destete 9.43 lechones. Esto es un índice muy, muy bajo. Para que una granja sea rentable en Colombia en la actualidad, tiene que tener por lo menos 11 lechones destetados por camada. Quiere decir que la granja está alrededor de 1.5 por debajo de los valores idóneos para que sea rentable, sobre todo en estos momentos donde los precios del cerdo son muy bajos. Eso significa que tenemos un 87.3% de sobrevivencia en la fase de lactancia o maternidad, cuando los valores deberían estar por encima del 90%. Ahora, aquí vemos en estas gráficas cómo es el comportamiento de los partos en cantidad de lechones nacidos totales en los meses del año, volviendo a tomar en cuenta del año 2022 al 2025. Vemos que en el mes de enero tenemos un promedio de 11.22 lechones nacidos totales y 10.4 lechones nacidos vivos. Para el mes de febrero, 11.96 lechones totales contra 11.18 nacidos vivos, y así sucesivamente, donde podemos ver en la gráfica que hay una mayor
incidencia de lechones nacidos muertos o que sobreviven menos, pudiera ser el mes de junio, donde vemos que son 12.5 lechones nacidos totales contra 11 lechones nacidos vivos. O sea, es superior de un lechón en pérdida de un lechón por cada camada. Ahora, miremos en cuanto a lo que es los lechones destetados por mes. También aquí se toma en cuenta desde el año 2022 hasta el 2025. Vemos que el mes donde hay mayor sobrevivencia de lechones al destete son los meses de febrero y el mes de mayo. Son los meses donde supera los 10 lechones por camada. Vuelvo a repetir, estos son valores muy bajos. Nosotros deberíamos estar por encima de los 11 lechones para que en verdad la granja sea rentable. Para que tengan una idea, una granja que se maneje con 9.5, 10 lechones destetados en ciclo completo es una granja que no está trabajando a pérdidas, pero sí está en su punto de equilibrio. Eso indudablemente hay que mejorarlo. Ahora, a manera de información, les voy a mostrar en comparación cuando en la granja se hacía monta natural, o sea que habían machos reproductores que montaban a la cerda, en comparación con los últimos 4 o 5 años, donde se está utilizando la inseminación artificial. Vemos que no hay una diferencia significativa en camadas de lechones, en cantidad de lechones nacidos totales, en camadas que son producto de la monta natural, que aquí lo vemos en amarillo, y en comparación con lo que son de inseminación artificial, que lo vemos en color lila, morado. Aquí vemos que en la monta natural son 11.55 lechones totales por camada contra la inseminación artificial, que es 11.52. Esto hubiera podido ser un factor determinante en cuanto al manejo, que quiere decir que muchas veces por falta de experiencia de los operarios, inseminaciones hechas a destiempo o en horas no adecuadas, pudiera ser que la cerda conciba menor cantidad de lechones en comparación a cuando se hagan monta natural, que se elimina el factor humano con el uso del macho. Pero vemos que no hay diferencias significativas y sigue siendo valores bajos tanto de la monta natural como la inseminación artificial. Ahora, también a manera de ilustrar, vemos cuánto es el peso total de las camadas por el tipo de servicio. De igual forma vemos lechones nacidos de camada producto de la monta natural. Vemos que el peso al destete en camada es de 67.07 en comparación con lechones nacidos de camadas de inseminación artificial que tienen un peso al destete total de camada de 63.9. Hay una diferencia significativa, 3 kilos en un total de 64 kilos es un porcentaje bastante alto. Quiere decir que los lechones que nacen de camadas de monta natural tienen un mejor desarrollo al momento de la lactancia en comparación con los lechones nacidos en inseminación artificial. Ahora, luego sí se ve que en etapas posteriores, los lechones nacidos por inseminación artificial con genética de excelente calidad superan los valores que pueden obtener los animales de monta natural con machos que no son de la misma calidad genética. Que es bueno resaltar en este trabajo que cuando nosotros obtenemos en una granja de cerdos valores tan bajos en el desempeño reproductivo, cuesta mucho dinero. Por ejemplo, aquí podemos decir que un día no productivo en una granja de cerdos, hay muchos especialistas que lo califican de la siguiente forma: una cerda debería estar alrededor de entre 28 y 30 lechones por año. ¿Qué quiere decir esto? Esto de la siguiente forma: una cerda que nos produzca 12, 13 lechones por cada parto y produzca 2.5 partos año, es una cerda que se está acercando a los 30 lechones años. Si nosotros dividimos esos 30 lechones entre los 365 días del año, nos da un aproximado 0.07 lechones por cada día de vida de la cerda en el año. Si nosotros calculamos que ese es el costo de oportunidad, que un cerdo a matadero fuera, o sea, no tomando en cuenta los costos, pero el precio de venta de un cerdo es de alrededor de los 900,000 pesos. Podemos decir que un día no productivo de una cerda está alrededor de los 60,000 pesos colombianos. Ahora, en comparación, si nosotros vemos, no lo analizamos de la forma económica, sino de la forma financiera, nosotros pudiéramos decir